¿cómo Hola, estás? Vale. hello, 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 Hola. ¿qué tal? yo ¿Cómo muy bien, ¿y vais? tú? Yo muy Bien, bien. bien, excitada, Ay, excited. muy bien. Ella está contenta, está feliz por estar aquí con nosotros. Bueno, nada, bienvenida a nuestro espacio que se llama en YouTube, en Instagram, en Spotify, en todos lados, como Todo Más Todo, y esto se retransmite a través del canal de Daniel y también lo transmitimos en nuestro canal de Spotify de Como Todo Más Todo. Y bueno, nada, la invitación es que se suscriban, nos sigan, comenten y obviamente sigan a esta hermosa chica que estará próximamente representando a su país en el Miss Grand International 2023. Daniel. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta oportunidad entrevistando a Mr. Gran Gibraltar 2023. Para nosotros es un verdadero honor abrir fronteras y que cada vez tengamos más invitadas de todas partes del mundo. Y por supuesto, como les dijo Jesús, suscríbanse, síganos en todas las plataformas. Esta entrevista luego va a ser publicada en YouTube y en Spotify. Y le damos la bienvenida a nada más y nada menos a quien está ya casi cerrando Hola, maletas muchas para gracias irse a por la Vietnam. Yailin, oportunidad. Miss Gibraltar. Nena, Thank you for the opportunity. Voy a estar cambiando entre inglés y español como No, yo vea, ¿eh? como te sientas cómoda, exacto, como te sientas cómoda y si yo puedo intervenir, bueno, tú mi inglés no tranquilo. está muy bueno, pero vamos, ahí este más el esfuerzo. Muchas gracias. ¿Desde cuándo te gustan los concursos de belleza? ¿Desde cuándo comenzó esa afición por querer participar y representar a tu país con una banda que quizás es algo Voy a decir pequeño, en pero tiene inglés un Dale, peso antes, enorme? pero está ya bien, luego lo como tú quieras, traduzco. no te In preocupes. Gibraltar, everyone thinks that pageants are really small in Gibraltar. So they think we just have the Miss Gibraltar pageant. Now, more recently, we have some new pageants. We have the Mrs. Gibraltar. Well, my director has done Miss Teen, some younger pageants, but the biggest pageant in Gibraltar is Word. Miss Gibraltar, Miss Gibraltar. Um, but it's not a small pageant because Gibraltar completely stops, paralyzes to watch the pageant. Es como un evento en Gibraltar que todo el mundo se juntan, van a casa y todo el mundo lo ve. Se paraliza completamente Gibraltar para ver Miss Grand Gibraltar. Y Muy todo el mundo bien. conoce a los concursantes, aunque es un poquito más íntimo, no diremos, ¡Wow! porque si, ay, yo conozco a la madre, entró en año 93 o ya saben tu familia, de dónde tú vienes, aunque the good thing about in uh, being involved in Miss Gibraltar is that you have no choice but to be authentic, que Ah, no puede ser farsa, tiene que ser tú misma, porque exacto, todo el mundo te conoce. exacto, Y eso tal cual. es lo que yo aprendí mucho y lo que me encanta de los concursos de belleza, que te tiene que entender mucho, like you learn a lot about yourself and you really have to be accepting and true of who you are, ¿no? And Eh, that's, I think, the best thing about pageants. Claro, es que esa es la idea, es ser tú misma, porque de otra manera no van a conocer la auténtica Jaylin, la auténtica persona que está detrás de una banda, que tiene la responsabilidad de representar un país. ¿Cómo te sentiste, exacto, cómo te sentiste al ser elegida, mi gran Correcto. Gibraltar? Increíble. Em, es algo que yo siempre he querido hacer, ¿no? Mi madre entró hace muchos años y vino en segundo princesa y yo siempre, en mi casa siempre he tenido yo una foto de mi madre con su sash, ¿no? Con las flores y era algo que yo siempre quería hacer. Y después entré, pasó el COVID, aunque no hicieron el concurso y después luego pensé, esto es mi última oportunidad y gracias a mi abuela y a Dios que gané. Ah, mira, Y muy bien, me encanta. mi trabajo también. Claro que sí, eso a veces nosotros le damos las gracias a todo el mundo y nunca nos damos gracias a nosotros mismos, porque nosotros también ponemos, nosotros también luchamos para que eso sea posible y para que eso se realice.
Así que muy bien, Yeah. muy bien. Eso es correcto. Eso, eso es correcto. Y me alegra mucho que venga de familia, ¿no? Que, que en casa te haya, no, más allá de inculcar, que hayas visto esa visión a través de la fotografía, a través de lo que hizo tu madre en algún momento y que te haya inspirado a estar en una plataforma como esta, ahora llevando el peso de representar a un país y la responsabilidad. ¿Qué has aprendido en tu paso por siendo Miss Gran Gibraltar que te va a ayudar para el resto de Aprendido tu vida, muchas o que lo cosas. vas a tener para el I've resto de learned tu a lot vida? of things I've learned a lot about myself, about what I believe in. I've learned a lot about just life in general, that the people that you should really care about, the people whose opinions you should really care about are your friends, your family, and your own. So the people that you love the most, especially in such a small community like Gibraltar, it's really challenging to not get swept up in other people's opinions, no? Mm. So I really try to focus on me, put in the work for me and for myself only, because if I start doing it for other people or people who don't really have my best intentions at heart, I'm not gonna get anywhere. And I think that that's something I'm really going to take for the rest of my life. That think Exacto. of myself, what's good for me, what do the people that love me think, and that's it. Eso es muy importante que tengas en cuenta solo los comentarios positivos de la gente que realmente te quiere, que realmente te Digo. conoce, porque obviamente hay muchísimos de nosotros, nos incluyo como misólogos, como seguidores de belleza, que a veces Mhm. hacemos un comentario y se nos olvida de que la chica que está detrás es igual que yo, que siente, padece igual que yo, y eso no sienta a nadie. Pero me encanta eso, que sigas solamente los consejos de tu familia, los comentarios positivos, lo que te nutre y no lo que te destruye. Perdona si no me está entendiendo en inglés muy bien, No, ¿no? ¿Me está bien? Sí, bueno, ¿no? yo creo que te sigo la idea. Jesús, Jesús, sí, Por eso, porque yo te veo sí como nada, yo repitiendo hello lo y que yo no has paso, pero dicho. Y Jesús te voy a sí. decir porque... Bueno, sí, trato. Creo, No, no, creo que entiendo, pero no Jesús importa. sí. Tú Y entiendes en luego, castellano, tú respondes como tú quieras. y No luego, te, no te luego también preocupes. quería decir que tú eres tu peor crítico, ¿no? Tu peor crítica. Aunque para mí es como, todo el mundo me puede decir lo que ellos piensan, pero yo ya sola me la he dicho. Yo ya Exacto. sola me ha dicho todo mi falta, lo acepto y trabajo en mí. Es así. Ex- Exacto. Es Lo que que uno quería mismo, añadir. exacto, es que nosotros mismos sabemos cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos. Y tenemos que trabajar en ellos. Ujú. No Claro. solamente hay que trabajar en ello, sino que también hay que ser autocríticos y conscientes para poder avanzar, porque si no nos quedamos estancados. Sin la autocrítica no Ujú. podemos avanzar y nos seguimos y nos estancamos en lo, digamos, malo, pero es Ujú. bueno cuando uno hace esa introspección y dice, bueno, Sí. quizás aquí me equivoqué, ¿puedo mejorar? Sí, vamos a trabajar el doble. Y eso está muy bien. Yailin, Ujú. los concursos de belleza unen culturas y a mí eso me encanta porque a través de los concursos yo a lo mejor conozco alguna cultura, eso que no soy participante, Ujú. pero la conozco a través de la participación de la chica, una que está en Chile, quizás una que está en Malasia, otra que está en Filipinas, a través de sus redes sociales, a través de sus trajes típicos. ¿Qué te gustaría a ti conocer de las participantes y de qué continente? ¿Qué te llama la atención Pues de me alguna participante encantan de los algún países país latinos. en Em, específico? Me encanta porque me veo muy relacionada con ella, ¿no? Con el tema de hablar inglés y español. Me encantaría de conocer los países latinos, pero también mucho los asiáticos me encantan. Yo fui a Tailandia hace unos par de años y trabajé ahí de maestra, enseñando inglés como
un lenguaje adicional, un idioma adicional, y me encantó. Aunque irme a Vietnam, estoy encantada de la comida, la gente que son muy respetuosa en los asiáticos, son muy respetuosos y estoy muy excitada, la verdad. Muy bien. Estoy excitada a conocer todo el mundo. En Libertad tenemos mucha cultura, aunque estoy muy exposiva, Eh, expuesta. expuesta Exacto. a mucha cultura. Exacto. Ya, aunque conocer más es una gran oportunidad, es algo que el dinero no lo puede comprar. Muy bien. Que me gusta eso de que hayas tenido una experiencia en Tailandia y además dando clases de inglés. Y además el concurso es tailandés, el Miss Grand Ujú. International nació en Tailandia y que hayas tenido esa riqueza cultural, vamos a decirlo así, porque bueno, tú diste clase, pero te llevaste una riqueza cultural porque aprendiste también de tus alumnos, aprendiste de Tailandia, conociste, te llevaste muchísimo experiencias vividas y es lo que quizás a lo mejor en la entrevista con el Claro. jurado puedas contar a lo mejor también, que sepas Tailandia, porque aunque se va a hacer A mí Aprendiste, me el encantó concurso tiene Tailandia, sede me en encantó Tailandia, así que también es muchísimo. importante. aprendiste algo en Thai. Cru J, la maestra J, Kapkunka, Kamkuka, Sawadika. La verdad que ahí me quedé un poquito cogida. Ya no Bueno, salí mucho normal. de ahí porque, pero, y ha sido ya, han pasado unos par de años, que Da. lo tengo. Cuando fui no Y me gustó la tanto, comida ya asiática te ahora me gusta. encanta, ahora creo que ya ha madurado un poquito. Claro, claro. Los gustos van cambiando y van mejorando con el tiempo, Claro. sin duda. Me gusta ahora la comida tailandesa. Mi novio te lo puede decir. Que vamos a un restaurante mucho, comer comida tailandesa. Qué rico, me encanta. Jaylin, cuéntame una cosa. ¿Cómo están esas maletas? ¿Cuántos outfits? ¿Cuántas maletas? ¿Cuántos Ah, vestidos? ¿Cómo uh. van? Sí, tengo mi director ¿No? que me Y está lo estás ayudando mucho, haciendo mi sola o tienes madre. un No, equipo que te No se puede, está no puedo apoyando? olvidar a mi madre. Tengo una diseñadora también que me está ayudando. Una fotógrafa. Mi, mucha, muchísima gente que lo hacen de pura voluntad, aunque todo está hecho con mucho amor. Eso es lo que me gusta. Mejor no tengo el equipo más grande no tengo un equipo muy grande como otros países, pero sí luego tengo un equipo que están ahí por amor propio. exacto. Eso es muy importante. Hacerlo con amor, con cariño, que se note el trabajo. No importa que seamos tan grandes, pero lo importante es que se haga con cariño y que se cuiden todos los detalles. Y, y- y cuando está la familia, el apoyo de la familia, mira, no hay nada que hacer, olvídate. Cuando está el Digo, apoyo de la familia, no pueden faltar más nadie, sino con ellos basta. Porque además va a ser la fuerza que te va a dar para cuando estés en el concurso. Acordarte de todos esos días que tu mamá estuvo allí contigo y día tras día ya, dándote esa fuerza que te vas a una necesitar porque de las son mujeres días muy se llama fuertes. Charlene, que es Figueras, que me está ayudando. Ella fue cuando era más joven a muchos concursos de belleza internacionales. En Libertad eso no está muy visto. Ujú. Y ella me ha contado de eso. Ella fue el primer año de Miss Earth, cuando, Ah, sí, aunque ella me estaba hablando y como coaching, mm. ¿no? Sí, 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 asesorándote. preparándome para lo Exacto. que puede pasar, para lo que no puede pasar, para que yo esté bien preparada, porque no puedo denegar que es la primera vez que yo voy a un concurso de belleza internacional. Claro. Estoy muy agradecida que voy a Miss Grand porque es un concurso súper grande. Súper concurso. Yo, yo, es que yo Con veo mucha la otra concursante exposición, con y muchísima estoy exposición. en awe. No, es como envidio sano,
¿no? Digo, Ah, qué guapa, qué linda, qué profesional, qué mujer, qué Ajá, mujer más linda, ¿no? Y eso es lo que Grand es, ¿no? Una mujer. exacto, tal En cual. brains, beauty and body. Así es. Me encanta esta imagen clara que tienes las ideas súper claras, que a pesar de que ser tu primer concurso y Ujú. tu primer concurso, así bien grande, por todo lo alto, Ay, no. tengas las ideas claras, exacto, y eso es importantísimo. Y también que se valore mucho el tema de que allí hay que darlo todo, o se da todo o no se da nada, Ujú. con toda la mejor actitud del mundo. Jaylin, otra cosa que me gustaría saber de ti. Me encanta, obviamente estamos pegaditos a España y Gibraltar, pero me encanta tu español, me encanta tu acento andaluz, es Andaluz. propio de la... Me sale mucho el sí, yo acento iba a decir eso. andaluz. Yo iba a decir Sí, Siempre, eso. claro, por siempre corto supuesto. mucho la palabra. Andaluz, Sí, sí, me sí, encanta. sí. Sí, me encanta. Hay Qué que decirlo y una hay que mezcla ahí resaltarlo, como nosotros interesante. siempre decimos que hay que resaltar lo bueno. Y me encanta tu acento andaluz. Muy bien, Jaylin. Jaylin, sabes que cuando, bueno, las chicas están en la concentración, tienen muchas actividades. Del Miss Grand International es Ujú, uno de los concursos que más actividades tiene y casi que, bueno, en su mayoría todas las candidatas están en todas las actividades. ujú. Es decir, desde que se despiertan hasta que se van a dormir, están con muchísimas actividades. ¿Tú estás preparada para eso que vas a empezar a vivir dentro de poquito Muy bien. y que vas a estar muchísimos días, incluso durmiendo Yo soy poco, una persona súper comiendo a lo activa. mejor Yo soy regular? una profesora de los niños discapacitados, se dice. Sí, sí, con discapacidad. Aquí se dice special needs. No Es- quiero sí, sí, sí. I don't want to get the terminology wrong in Spanish. No, está bien. Em, eh, aunque no paro. Soy, me paso el día de pie haciendo cosas. Yo soy una persona bastante activa, aunque yo estoy preparada. Me estoy tomando mis vitaminas, comiendo bien, entrenando, entrenando, muy Muy focus, importante. muy enfocada, Muy bien, preparada. me encanta. Ya tengo un documento con todas las actividades, el vestido, todo, Bien. lista. Eso me parece bien, la organización, Y no hay porque van tiempo a de ser muchos pensar. días y cambias de Ujú. equipo, ponte ya sube a la habitación, Eso vuelve a mi bajar madre me lo dijo. y no hay tiempo. Exactamente, no hay tiempo de pensar. Tienes que es súper, súper súper Ujú. organizada para que Ahora, todo Mi te madre salga me lo súper dijo, bien, escríbelo todo, como lo porque deseas, después pues. tú no vas a pensar, te va a poner esto, te va a poner lo otro. Preparada. vale, De este cambio de ropa al otro. Preparada. Aunque muy estoy. bien. Tu madre tiene 10 puntos siendo 10 puntos para tu madre siendo COA. Sí. Eh, Jaylin, cuéntame una cosa. Ahora, nosotros te preguntamos, o Daniel te preguntó que querías aprender de todas las culturas. Y ahora, ¿que tú le gustaría enseñar de tu país a tus compañeras? Y verdad, es un país muy pequeño, pero tenemos un poquito de todo. Tenemos playa, tenemos la Roca de Gibraltar, que es súper bonita. Tenemos mucha cultura. Tenemos mucha influencia de la comunidad de Indian Community, la comunidad india, marroquines, pues claro, tenemos Marruecos aquí al lado, españoles, ingleses, mucha gente. Y es increíble, súper... Ahí está mi madre, muy Ajá. orgullosa de mi niña. Estoy muy orgullosa de Gibraltar porque tenemos un poquito de Ay, todo. tan La linda. gente, tenemos la clima que es súper buena, muy caliente, pero las personas también son muy warm at heart. ¿Se dice caliente? No. Calurosas, calurosas, Calorosa. Sí, allegadas, calurosas. sí. Sí. Y además el idioma, el Calurosa. llanito, es fascinante. Ah, Oh, tienen
como una lengua cooficial aparte del inglés. Sí, aunque nosotros en Libertad ya no hablamos llanito, ¿No? que es Spanglish, Español. mezclamos el inglés y el Vale, vale. español. Por eso Vale, vale. digo que estoy muy relacionado con la latina, Ah, porque es muy similar, pero en verdad en los colegios se habla en inglés, Claro. mayoritariamente. Las personas más mayores hablan más español y va por generación, van hablando más inglés. Qué bueno. Así no tienen problema cuando van a un concurso de belleza, hablan inglés. No, eh, sí. Sí. así es. Yailin, ¿te gustaría de ganar, no ganar, clasificar, no clasificar? ¿Te gustaría seguir en esto de los concursos de belleza, quizás ir a otro concurso internacional, seguir en este mundo de los certámenes que no es fácil, no es sencillo, parece pero no lo es? Nosotros que estamos de este lado lo vemos sencillo, Muchas. pero ustedes que lo viven es súper difícil, es mucha preparación y cuando llegan a es más rudo todavía. ¿Te gustaría seguir en este mundo de los concursos? ¿Te gusta más el modelaje? ¿Te gusta más la parte Lo que a mí Miss? me ¿Qué ha quisieras gustado desarrollar mucho en este de ser medio? Miss la plataforma que me han dado, de hablar de issues, de Ujú. topics, Tópico, exacto. El tópico, pues, punto ardiente, no sé, que como cosas, temas temas, actuales. eso, Ujú. de temas que de verdad a mí me importan, ¿no? Que yo trabajo con niños discapacitados y en Libertad ahora mismo hay muchas cosas pasando en el movimiento de Disability Rights Movement, ¿no? En Libertad, aunque eso es lo que más me ha gustado. El tema de en seguir de Miss en compitiendo. Yo, desafortunadamente, en Libertad, yo ya ha pasado la edad del concurso de belleza. Bueno, bueno, ya va, Ujú, ajá. ujú. Pero Sí, bueno, el Miss Universo ha accedido Gibraltar, tu ha país. abierto las puertas para que todas las chicas participen, así que a lo mejor la vemos por allí. de todos modos, a mí me Así encantaría quedarme en ese mundo, que, ayudar donde pueda con mi mira, director, entrenar y hablar con las nuevas concursantes que ya prontito van a abrir para Miss Gran Libertad, porque es algo que muy bien. tú no puedes entrar pensando que es fácil. Tienes que entrar pensando que está muy bonito ganar, pero también tienes que estar preparada para perder y preparada para meter mucho energía, amor, arte, todo al Exacto. concurso de belleza, que no solo es ponerte y mirar guapa, es mucho más que eso. Y ponerse serio, a trabajar serio, ponerle todo el cariño del mundo porque hay que dejar a Digo, su país bien en alto. digo, Mira, desde que comenzamos esta conversación, has estado ¿Mm? hablando en reiteradas ocasiones que trabajas Mm. con niños con necesidades especiales y quiero ahondar en eso porque me ha llamado la atención y me quiero detener ahí precisamente porque lo has repetido varias veces y quisiera que nos hablaras un poco más de eso. Por ejemplo, de ganar el Miss Grand International o de llegar a un top 10 porque recordemos que el año pasado el top 10 se quedó en Tailandia, ellas estuvieron de gira, pudieron expresarse, hablar de sus proyectos y cada una Ujú. hacerse viral en Tailandia y en el mundo de los concursos de belleza. Por ejemplo, esto de que trabajas con los niños con necesidades especiales, ¿te gustaría seguir trabajando con eso, pero ya como Ujú. una forma, no de trabajo formal, sino de labor social, de proyectos sociales que ayuden a esos niños que quizás no tienen los recursos para Claro, asistir a una claro que escuela o sí. para tener ese Claro, tipo de educación que tú eso ofreces? es lo más, eso es lo más importante, ¿no? Cuando lo mira de verdadmente, yo he elegido un trabajo que de verdadmente me importa y de verdadmente me encanta. Y yo quiero, si tengo la oportunidad de ser algo mucho más grande y meter mucho más energía y poder y gente y amor, ¿por qué no? Me encantaría. Muy bien, Me muy bien. encantaría, y no solo obviamente para atrás, para atrás, Y siempre viniendo para atrás a mi país.
no en una plataforma tan grande como Miss Grand Top 10, todavía. Bueno, pero ojalá, claro. Pero yo pienso que ha hecho un poquito de mi parte aquí en Libertad. Ha trabajado con muchas organizaciones, charities. Sí, eh, está bien, está bien. ONG, organizaciones, benéficas. Ujú. que trabajan en el mundo de la discapacidad, disability en Libertad. Y, ¿por qué no? Hacer más. Porque Así no, es, hay mucho para hacer, muchas cosas para exacto. hacer. Con niños, tal Muy cual. bien. Es, está bien porque la belleza hoy en día, bueno, siempre ha sido así, siempre. Simplemente que hoy en día como que le hemos dado más peso, o las organizaciones le han dado más peso a esa parte social que es muy, muy importante, porque no solamente es una cara bonita, no solamente es una pasarela bonita, un maquillaje, una foto, sino también va en esa vocación que tiene. En este caso, me alegra mucho que tú lo tengas como una, más allá de tu profesión, como una Sí. vocación, porque para dar clases hay que tener Más vocación, todavía. no solamente es ir Sí, para sí, No lo rendir. cambié Y sí, si es sí. con por nada del niños, mundo, de verdad. más todavía, Qué bueno, más todavía. me encanta de que lo hagas con amor, que tu Ay, trabajo lo tan hagas como con amor, con cariño, porque eso es lo que los niños con necesidades especiales esperan de uno, sin Gracias. duda alguna. Pero bueno, nada, y bueno, ya para finalizar esta súper enriquecedora entrevista, me gustaría de que hiciéramos la presentación como si estuviéramos ya en los escenarios del Miss Grand Anda. International. Vamos Tú no a sabes la sacarlo de con gente fuerza. tú no sabes la de gente que me han dicho mis amigas. Bueno, ¿Lo hago? pero esto es único, claro que sí, adelante, cuando quieras. Miss Grand Gibraltar. Ah, Lo, te- lo tengo que practicar. Lo tengo no, que no practicar. No te sé dónde pone el preocupes. acento muy todavía. bien. No, no te preocupes que todavía tienes unos días para practicarlo. Prepárate, prepárate, porque ese grito, absolutamente todas se hacen virales con ese grito. Así que Claro a que ponerle sí. todo Y porque a ese todas las día personas, hacerlo muchísimas gracias viral, mi por amor. acompañarnos, muchísimas gracias por los mensajes lindos que le dejaron a nuestra querida invitada, muchísimas gracias por vernos, por siempre estar allí y les deseo muy buenas noches. Jaylee, muchísimas gracias a ti por Muchas gracias estar por con la nosotros. oportunidad. No, Uy, gracias a perdona, ti, te he Reina. interrumpido. No, Muchas no te gracias por la preocupes. oportunidad, de verdad. Me ha encantado. Estaba un poquito nerviosa, pero me ha sentido súper cómoda. No, esta es una conversación, esto ni siquiera esto es una conversación para ahondar un poquito más con las candidatas, para pasárnoslas bien, reírnos, conocer un poco más y sobre todo Claro, que entretener a los seguidores de los concursos de belleza. Muchas Para gracias. mí fue un Me la placer agradezco. tenerte aquí, de verdad que sí, la pasamos súper bien. Ah, y me Me encantó ha costado escucharte un hablar poquito. español. Muy bien, I'm much more muy comfortable bien. in English. Estoy mucho más cómoda en inglés. sí, Pero bueno, bueno, por lo menos la cogí un poquito de práctica. así es, muy, No, pero muy bien. Eres una mujer de retos y de eso se trata. lo Lo haces demostraste aquí bien. hablando tu español. Muy bien. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias a todos los que nos conectaron. Chao. Nos vemos en una próxima entrevista o en un próximo capítulo. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.